We know that the last fight, sadly, you were not able to fight for some reason. So, what is your thoughts about BFC until the moment? So we know that you're a fighter that you have a lot of fights, but there is one fight that, as a fighter, you always like is in your memory. Well, what will be that fight? You also comment on the fights. Do you like this new facet of your career? I get to actually see the country. I get to travel. I have fun. I get to eat all the food and all the mofongo I want. And then Es la reina Beats. Ahora sí, señores, ahora sí llegamos a nuestra entrevista con José Shorty Torres, peleador, es campeón de Titán FC y también ex peleador de UFC. Shorty, ¿cómo estás? How are you? bien, bien. I'm good, man. How are all of you? Fine, fine. José, aquí tenemos a nuestro traductor Ajax. Nosotros hacemos las preguntas, él te las hace y ahí tú nos respondes. Chévere. Inicio Ciris. Hermano, sabemos que eres de raíces latinas. Quisiéramos saber de tus raíces, de dónde vienen, quiénes son los latinos, de tus padres, de dónde sale el Shorty Torres. So we already know that you have some family that are from Latin America. Talk us about that. Where are you from? Like your So, mi mamá eres de México, de Cuernavaca, México. Mi papá de Orocovis, Puerto Rico. And me, I'm from Chicago doing my thing. And I'm a first generation. Sadly, I wasn't raised speaking Spanish, so ahorita estoy practicando mi español. Pero, I'm having a lot of fun and being Latino, representing the Latino American culture here in Chicago, and just people in general coming up. It's a huge thing, and that's why I fight, is because all of the Mexican communities fighting, all of the Puerto Rican communities fighting. Both of them are usually fighting against each other, so we're having a lot of fun doing so. que está teniendo mucha diversión por el hecho de que no solamente la comunidad mexicana, sino también que las personas de Latinoamérica en general, ya como en Puerto Rico y en México, y que también les gusta mucho hacer eso. Es una de las primeras, él es de primera generación, así que aprendió a hablar español fácilmente y se siente bien de estar representando lo que es México en Chicago. Excelente. Shorty, ¿cómo nace tu interés por el deporte, por las artes marciales mixtas? Like, how was born the interest for you to practice mixed martial arts? Man, for me, I didn't start fighting. I started fighting because of two reasons. One, I wanted to be a hero. I watched shows like Power Rangers, Dragon Ball Z, so I always wanted to fight because of that. And then two, my dad was very, very violent when I was a kid, so I always had to protect myself, and he either was play fighting with us or trying to really fight with us. So for me, I learned martial arts because of that, and little I know, I started inspiring people every time I fought, whether it was Latino, Black, Asian, white, whatever culture. And I mean, that's really what I wanted to do. And my father wanted me to be a fighter, and I wanted to be a hero. So now I get to do, both at the same time. Se inspiró por el hecho de que le gustaba la temática de los... Ajax, dale un poquito para atrás, que estabas en mute. Sí. Ok. Él dice que se inspiró en practicar artes marciales mixtas por el hecho de que le gusta la temática del típico superhéroe, le gustaba mucho Dragon Ball Z, los Power Rangers, y que una de las figuras que más lo inspiraron fue su papá por el hecho de que es valiente. Entonces, por ahí, él quería ser un héroe y al mismo tiempo quería representar eso, ya sea por la influencia que tenía su papá, y se juntaron esas dos cosas. También se dio cuenta de que mientras más iba en la carrera, se iban inspirando otras personas, y de ahí siguió adelante. Excelente. Bien nítido. Hermano, nos dimos cuenta de que tuviste una carrera amateur muy larga. Incluso tienes más peleas amateur que profesionales, incluso ahora mismo. Háblanos de tu carrera amateur y cómo te ayudó a ser el peleador que eres ahora mismo. So we figured out that you have a lot of amateur fights, so even more than professional ones. Talk us about that. So
I went to college for 5 years, and in that run, my coach said you're not turning professional until you graduate college. So in that run, my coach would just tell me you're gonna fight this week, gonna fight that week, this week, and I wouldn't just do MMA. I would do kickboxing, Muay Thai, judo, boxing, all these different styles. And by the time I turned professional, I ended up being known as one of the pioneers of amateur MMA, the Vasil Lomachenko of MMA, because no one had that type of number. I was 25-1. And then because I had so much experience, I got signed to Titan FC immediately, and I got to fight the best of the best very, very fast. Él duró 5 años en la universidad y su trainer le dijo que él no es profesional hasta que termine la carrera. Entonces, en esos 5 años él fue practicando kickboxing, Muay Thai, judo, y fue absorbiendo todo ese tipo de cosas. Ya cuando llegó al gimnasio de Lomachenko, sin antes darse cuenta, ya él tenía 25. Wow. Wow, tremenda carrera amateur. Shorty, háblanos de tu carrera en Titan FC. Tienes el récord de más peleas, de más presentaciones en la promotora. ¿Cómo te sentiste en la promotora y qué se sintió ser doble champ y hacer historia en Titan FC? So we know that you've been in a lot of fights in Titan FC. You will double champ also, and you're one of the best promoters for Titan FC. How do you feel about it? I think it's awesome to be the poster boy of a promotion. I mean, I think that's everyone's dream. It's kind of like Conor McGregor with the UFC, me with Titan, and so many more, you know, Manny Pacquiao with boxing and stuff like that. So for me, it's really cool. I wanted to do the same thing in the UFC. It is what it is, but now I'm going to try my best to do that with Brave CF. So for me, my goal is to be the best I can possibly be. Not just the best in the world, but the best I can possibly be. And I'm trying to achieve so much more, not just be a champ. I want to be a double-weight class champ and be a dominating double-weight class champ. Que él se sintió muy bien por el hecho de que se sintió más o menos como se sentiría McGregor en UFC, pero que ahora mismo él quiere ir por más. No solamente quiere ser el mejor del mundo, sino que quiere ser la mejor versión del mismo que él pueda hacer. Excelente. Tienes, o sea, supimos que, o más bien todos supimos, de que tuviste una estadía en UFC. Tal vez no fue la mejor que tú pensabas. ¿Qué entiendes tú que te faltó o qué error entiendes que, mira, si yo hubiera hecho esto, hubiera permanecido más en UFC? We know that you've been in UFC for a short time, but it wasn't that good as you thought it would be. What do you think that, what do you learn about that experience? How do you feel that if I can do that better, it will be a better result? What do you think about the whole experience? Honestly, I wish I would have said no to every single UFC call. The reason why is because when I received my call, it was a 9-day notice. I had to lose 26 pounds. And then immediately when they told me I was going to fight months later, I fought 20 days later. And I had to lose 28 pounds. So I wasn't able to perform at my best, and I wasn't mentally prepared for it. So for me, I wish I would have had the pride to say no and try to get what I wanted. But it is what it is, and it's a learning experience that I'm using today. Él dice que ahora mismo, si le hubiera dado para atrás, él le hubiera dicho que no, por el simple hecho de que cuando le llamaron del UFC, él le habían llamado con 9 días de anticipación solamente y él tenía 26 libras menos. Luego de eso, tuvo una pelea 20 días después y tenía 28 libras de menos, perdón. Entonces, él ahora mismo hubiera preferido que simplemente hubiera dicho que no, por lo menos para ese entonces, pero que ya aprendió de esa experiencia y que eso simplemente le sirve para aprender. Así es. Bueno, cortar 26 libras es mucho. Shorty, tienes un tiempo sin pelear, incluso vemos que se te han cancelado varias peleas. ¿Qué ha pasado con tu carrera en Brave? We know that the last fights, sadly, you were not able to fight for some reason. So, what is your thoughts about BFC until the moment? Right now I have 2 fights under them in 2 years. Sadly, it has been a while. 1 year was pretty much, my father passed away last year, so that's why I took some time off. But for me,
it's been a really cool experience, and I think the best thing about it, it's a promotion ran by fighters, so they understand the ins and outs and all the struggles that us fighters go through. And especially with my father passing, they understood that, you know, right now I just can't fight. And the cool thing about Brave is I get to talk to people. I get to talk to the president. I get to talk to everyone who works behind the scenes instead of having my manager talk to them, and I'm just waiting for a response. Él dice que está esperando la respuesta, que son 2 peleas en 2 años, que él se siente bien en Brief FC por el hecho de que se toman el tiempo para escuchar a los peleadores y el hecho de que él no se siente ahora mismo preparado para pelear por el hecho de que su padre murió recientemente, el año pasado. Wow. Nuestras condolencias. Sí. We're sorry for your loss, man. Una preguntita ahí, ya que estamos hablando de Brave FC, antes de cerrar ese tema. Este sábado va a pelear a alguien con el que tú tuviste una pelea y tú le ganaste por decisión, y ahora mismo se está vislumbrando como uno de los prospectos más interesantes a seguir en las 125 libras de la UFC. Estamos hablando de Amir Albazi. Háblanos de cómo fue esa pelea, cuáles son tus impresiones de él como peleador y si crees que pueda salir vencedor el sábado y su posible futuro dentro de los pesos mosca en UFC. This Saturday is gonna fight a person that you fight before and you won by decision. That person is Amir Albazi, and is one of the best prospects right now from the 125 pounds. You think he's gonna win? What is your opinion about that fight? I hope he wins. You know, I have nothing against my opponents, whether they beat me, they lost, or I beat them. I mean, the last week, Alex Perez was the main event fighting for the belt, and he's my only loss in my professional career. For me, I was rooting for him the entire time, and I want to lose to the champ. It sucks that he lost, but it's part of the sport. It is what it is. You know, for me, I should have finished Amir Albazi. I got very cocky in the first round. I dropped him 3 times and didn't decide to finish it, but you know, going through different mental health battles, I'm learning how to process things better and have some fun in the sport again. But I wish nothing but the best for all my former opponents and my opponents to come. Él dice que está muy feliz por él, que de verdad desea que él gane. Inclusive, la única pérdida que él tiene es con Alex Press, fue con el único que perdió, y en la última pelea de él la vio y él se alegró muchísimo de que él ganara. O sea que eso, a los oponentes simplemente le desea que de lo mejor de ellos por el hecho de que mientras más ellos van evolucionando, él sigue en esa misma línea. Así que lo mejor para ellos. Excelente. Shorty, eres un peleador que ha tenido bastantes peleas, pero siempre hay una pelea que uno siempre la recuerda. ¿Cuál ha sido la más importante para ti? So we know that you're a fighter that you have a lot of fights, but there is one fight that as a fighter you always like is in your memory. Or what would be that fight? There's definitely a lot of fights that I've had. I think one that I remember more because of the injuries and just the moment was when I claimed the second Titan FC belt. I did what Conor McGregor did at 14-2, but I did it at 5-0 and defended a belt in the process. I ended up being dropped. I broke my hand. I tore my MCL in my knee, and I had 12 stitches over my eye. And I was able to go home with 2 championship belts and create history. Wow. Él dice que no dijo ninguna en específica realmente, pero que él siempre se acuerda que en la última que ganó el segundo campeonato, se le rompió la mano, lo tumbaron varias veces y tuvo un problema en la rodilla y también tuvo una herida en la ceja. Pero que a pesar de todo eso fue a casa con 2 títulos y que pudo defender los 5-0. Wow. And all of those happened in the first round, and I had a 5-round fight, and I fought 4 more rounds, and I won every single round after that. Wow. Y después de eso, él peleó los otros 4 rounds así con las lesiones que él ya tenía, él ya mencionó. Wow, es difícil así. Un Tremendo. verdadero peleador. Sí. Hermano, háblanos de tu estadía aquí en nuestro país, en República Dominicana. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus impresiones de nuestro país? How do you feel here in our country, Dominican Republic? Your impressions, how do you feel, the treats?
it was really fun. There was a lot of really, really nice people. Everyone's very talented there. Obviously, they need proper coaching with certain things. You know, some countries are great in this, but lack in this, or some countries are better than others in certain things. For me, I would love the help and hopefully one day teach a seminar there. But I want to come back. The only bad part about the Dominican Republic right now, which is almost in every place around the world, is that there is a damn curfew. So right after the fights, we had to be stuck in the hotel, and I couldn't see people. I couldn't venture out and have fun with people. I had to be locked away in the hotel, but I hope to go back to the DR one day because everyone was really, really cool. Le gustó mucho, es verdad, estuvo muy divertido. Que hay muchas cosas, que hay mucho talento aquí, pero que como en todo hay países en los que le falta una cosa, que son muy buenos en una cosa, pero que les falta otra. Nosotros no somos la excepción. Él dice que con proper coaching, con un coaching apropiado, nosotros podemos llegar lejos y que le gustaría volver para acá no solamente divertirse, sino también para hacer uno que otro coaching. Lo único que no, para hacer un seminario, perdón, lo único que no le gustó tantísimo fue el hecho de que tuvo que estar encerrado en el hotel por la situación, pero que definitivamente le gustaría volver. Excelente. Chori, ya hablando sobre tu viaje y sobre lo que viste de los peleadores, ¿qué peleador dominicano llamó tu atención que tú dijeras, wow, qué talento? Oh, Which man. fighter from DR you thought this guy got talent, for example? Oh, I'm trying to think of the guy's name. So the guy that there's two fights I remember, and that was from the Grand Prix. The one that Jonaski beat. Jonaski is a very good fighter, but the guy he beat that was 1-2, that was the underdog that shouldn't have been there. He almost beat him in the third round, and I'm like, this is why he's an underdog. This is why he is that good. He's only now 1-3, but just imagine 4 fights in, fighting a guy Jonaski with almost 10 fights, and that was really impressive. And then the guy that beat Ty Kalista, that won by a knockout, he was losing that entire fight, and then out of nowhere, whoop, you're like, oh, it's so awesome. Lucas Marte se llama. Yeah. So both those guys, the guys that Jonaski beat, and Jonaski very good too, but the guy that Jonaski beat and the guy, the Luis, both very, very good fighters. I'm excited to see them again. Él dice que Lucas Marte, entiendo que fue el que ganó a Calista, le gustó mucho por el knockout, y también con el que peleó Jonaski Soto. Elías Santos. Que Elías Santos es muy bueno que perdió, pero que Jonaski también es muy bueno. Sí. Mira, Chori, ya para finalizar, me gustaría preguntarte, te hemos visto ya en una faceta de comentarista. ¿Cómo llegas tú a comentar los eventos? Si te ha gustado esta faceta. Te hemos visto que lo disfrutas mucho, esta faceta. So we know that besides fighter, you also comment on the fights. Do you like this new facet of your career? How do you feel being a commentarist? It is so much fun because there's a few reasons. I get to actually see the country, I get to travel, I have fun, I get to eat all the food and all the mofongo I want, and then I can watch fights without getting punched in the face. This is the first time I can actually be at a fight and not get punched in the face. People still want to punch me in the face, but at least now I can just enjoy the show and talk about what I see, which is something I do every day when I watch fights. So for me, it is a lot of fun. Él lo disfruta mucho por el hecho de que, además de comentar las peleas que le gustan y verlas cara a cara, puede viajar, puede comer todo el mofongo que quiera, y encima de eso que puede ver una pelea sin que le den un golpe en la cara. O sea, que hay personas que igual quieren hacer, pero como que lo disfruta mucho. Sí. Yeah, because when I'm fighting, you know, when it's fight week, I'm cutting weight, I'm moody, I don't want to go out, I have to be very busy with interviews and media and this and that, and then I fight, and then if I'm healthy or not, maybe I'm leaving the next day back home, or if I'm injured, I can't walk, I can't do this. So being a commentator, it's just so much more fun. Es más divertido por el hecho de que cuando va a pelear, ya sea por el corte de peso, el cambio de humor, el estrés es un poquito más, pero ya comentando, allí está comentando algo que él sabe y algo que disfruta. Así que es más cómodo para él en todo aspecto y sentido. Entonces, hermano, un saludito ya para finalizar a tu fanaticada aquí de República Dominicana, y qué podemos esperar de ti ya en un futuro.
We want to say hi to all of your fans in DR, and also what can expect from you in the future. I appreciate it, guys. Man, it was such an awesome time. I hope to go back and teach, have fun with everyone, and just have a good time. But yo, I just appreciate all love and support, and I do say I wouldn't be where I'm at today without people's help, whether it's from the States, Puerto Rico, Mexico, the Dominican Republic, all these different places that I've been to. I always say we can, we will, together we are Team Shorty, because if it weren't for everyone's help and support, I wouldn't be where I'm at today. So just thank you so much to everyone. Que él es lo que es gracias a los fans, que muchísimas gracias por el apoyo y que definitivamente él quiere volver para acá para seguir enseñando y para vivir más experiencias con nosotros, que en verdad nos agradece muchísimo y que él está donde está por nosotros, por las personas en Estados Unidos y también por las personas de Puerto Rico que lo apoyan. Excelente. Shorty, muchas gracias por tu tiempo. De verdad que muy interesante entrevista. Conocer un poquito más de ti ha sido bastante grato. Tu personalidad también. Eres muy buena persona. Y de verdad que me gustó mucho compartir contigo allá en el evento y también aquí en la entrevista. Así que muchas gracias, Shorty. Sería un placer verte nuevamente, compartir otra vez ese trabajo de comentarista, y de verdad que sí eres muy buena gente y esperamos verte pronto. You are a really good person, and we are grateful to have you here. I really appreciate it, guys. Thank you so much. It was an honor sharing the cage with you, and I hope to see you all very, very soon and do this again. It'd be awesome. Hopefully, I can do it in Spanish next time. Excelente. Gracias, Shorty. Gracias. Es la reina.